Muy bien, hermanos. Vamos a tener nuestro tiempo de meditación en la palabra del Señor. Y yo les pido, por favor, que me puedan acompañar a la palabra de Dios, al capítulo número 18 del libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo número 18. Y vamos a leer la palabra del Señor, ¿sí? A ver. Aquí lo voy a poner en pantalla para que usted también me pueda seguir si es que no tiene la Biblia a la mano. Primera de Samuel, capítulo número 18, vamos a leer. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Está hablando de David, ¿cierto? Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Hoy vamos a continuar, queridos hermanos, con esta enseñanza acerca de la vida del rey David. La última vez que estuvimos hablando de esto, estudiamos el capítulo 17 de Primera de Samuel, donde veíamos la gran batalla que libró David contra el gigante Goliat y cómo Dios utilizó esta eventualidad no solamente para fortalecer la fe de David, pero para enseñar también a todo el pueblo de Israel y en especial a Saúl que Dios no salva con espada, ni con lanza, ni con ejército, sino simplemente que Dios libra a su pueblo por medio de hombres y mujeres, en este caso un hombre, un muchacho, David, que creen, que confían en Dios, que es el Salvador. Entonces, vimos la salvación de Dios allí en el evento de la muerte de Goliat, que si bien es cierto, David y Goliat eran los protagonistas, digamos, los personajes principales de la historia. Quien era realmente el protagonista allí era Dios, el Salvador, el que libró al pueblo de Israel por mano de un hombre, de un muchachito, David, al cual todo el mundo de alguna manera menospreciaba, sus padres, su hermano mayor, el mismo Saúl, todo el ejército, Goliat. Y sin embargo, a pesar de ser despreciado y tenido en poco, Dios lo utilizó para esta gran victoria y para liberar al pueblo de Israel. El capítulo 18 que vamos a estudiar hoy, no lo hemos leído completo porque en su momento vamos a leer todas las secciones. Nos va a recordar, nos va a enseñar que, hermanos, en la vida hay diferentes circunstancias que se presentan y que son de alguna manera pruebas. Y cuando hablo en este caso particular de pruebas, no necesariamente me estoy refiriendo a tribulaciones, sino a X circunstancias que se pueden presentar en nuestras vidas y que de alguna manera nos ponen a prueba, ¿sí? Ponen a prueba nuestras vidas y que Dios utiliza para enseñarnos algo. En otras palabras, en el camino de la vida suya y mía, es decir, como creyentes en nuestro camino, Dios trata con nuestras vidas, permitiendo situaciones que según cómo respondamos a ellas, pueden ser de aprendizaje y bendición para nosotros, o todo lo contrario, pueden ser de tropiezo. A eso me refiero en este caso en particular cuando estoy hablando de pruebas, ¿sí? Son situaciones que nos ponen a prueba, mejor dicho, situaciones que nos ponen a prueba y que evidencian lo que está en nuestro corazón o que tienen la potencialidad de enseñarnos algo. En particular, yo pudiera decir que durante toda la vida del rey David, sobre todo en estas épocas que vamos a ver que David está siendo perseguido por Saúl en el desierto, David es puesto a prueba muchas veces, en diversas circunstancias. Y en cada una de ellas, este hombre salió bien librado y obviamente cada oportunidad que ocurrió en su vida fue para bendición, fue para aprendizaje. Y esto nos hace pensar en cómo usted y yo somos puestos a prueba por el Señor diariamente. A veces no somos conscientes de esto, no lo recordamos o no lo tenemos presente, pero realmente somos puestos a prueba constantemente, no porque Dios no sepa qué hay en nuestros corazones, porque de hecho Él lo sabe,
sino más bien porque nosotros no lo sabemos, necesitamos ver con nuestros propios ojos la real situación de nuestro corazón y porque necesitamos aprender. Y bueno fuera que nosotros aprendamos solamente porque nos dan una instrucción y la obedecemos. Y no es así, ¿verdad? La mayoría de las veces aprendemos por experiencia, es decir, cuando experimentamos, cuando nos dicen no hagas algo y lo hacemos y sufrimos las consecuencias del error, la siguiente vez ya no lo queremos hacer porque hemos aprendido. Bueno, eso debería ser lo ideal, pero a eso me refiero. La mayoría de nosotros aprendemos por experimentación más que por mandato. Y vamos a ver cómo estas circunstancias, algunas de ellas específicamente mostradas en el capítulo 18, nos van a enseñar y van a tratar con nuestras vidas. ¿Cuáles son? Son 5, hermanos. Y vamos a tratar de hacerlo de una manera breve, pero que quede claro la enseñanza de este pasaje, de este capítulo. Yo sé que es tal vez un bosquejo un poco extenso. No recomendaría normalmente predicar con tantos puntos, pero la historia de David es extensa, hermanos. Es muy extensa la historia de David y queremos abarcar la mayoría y no queremos tampoco ser tan detallistas y minuciosos, pero tampoco pasar por encima y obviar algunas cosas importantes. Entonces, estos 5 puntos son 5 pruebas que David pasó aquí en este capítulo 18 y son la prueba de la lealtad, la prueba de la fama, de la confianza en Dios, del carácter y de la oportunidad. Son 5 situaciones que nos ponen a prueba para poder evidenciar lo que hay en nuestro corazón y haríamos bien, hermanos, en estar atentos a la manera como David respondió para poder hacerlo de la misma manera. Veamos la primera, la prueba de la lealtad. Leamos los primeros 4 versos. Dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Hay algo muy interesante al inicio de este capítulo y es que realmente lo que sucedió con Goliat y cómo David lo mató, obviamente con la ayuda sobrenatural de Dios, hizo muy famoso a David de la noche a la mañana, ¿no? Lo hizo muy famoso, muy conocido. David ya era medianamente conocido por Saúl porque era el muchacho al cual traían para que toque y para que cante, ¿no? Cuando Saúl se encontraba atormentado por el espíritu malvado, pero nada más. Pero aquí, al matar a Goliat, David se hace muy conocido ya entre todo el pueblo, y después de que él terminó de matar a Goliat y de hablar con Saúl y de todo, Jonatán, que era el primogénito del rey Saúl, se sintió muy ligado a David y lo amó, dice la escritura, como a sí mismo. Hubo una relación muy cercana de amistad entre ambos y si nos ponemos a pensar, Jonatán y David eran bastante parecidos. No me refiero físicamente, me refiero, y ni siquiera en edad tampoco, porque muy probablemente se llevaban entre 5 a 6 años los dos. David era menor que Jonatán, pero estaba más o menos por ahí en la edad contemporáneos, pero se parecían más que nada en el corazón. Ambos amaban a Dios, ambos tenían una profunda fe y confianza en el Señor. Jonatán había mostrado su valor también al pelear contra los filisteos tiempo atrás, David también. Ambos eran valientes, ambos confiaban en Dios, ambos amaban a Dios, tenían un parecido, se parecían en su interior. Entonces, esto propició una linda amistad entre ambos, ¿sí? Y aunque muchos malvados quieren ver homosexualidad acá entre David y Jonatán, eso no es cierto. Simplemente eran amigos, eran muy amigos, había una relación de amor amical muy fuerte, eran amigos muy grandes ambos, se hicieron muy amigos y tanto así que hicieron un pacto de amistad, ¿no? Y es interesante esto, ¿por qué? Porque si alguien era llamado a ser el sucesor de Saúl, era su primogénito, era Jonatán. Jonatán era el príncipe heredero después de Saúl, se supone. Era lo normal, ¿cierto? Sin embargo, vemos que Jonatán
reconoce en David al próximo rey que Dios ha escogido, no a él. Y esa es una de las grandes marcas que vemos en el carácter de Jonatán, un hombre que no persigue la fama, un hombre que tiene el corazón y el carácter de decirle, tú vas a reinar y no yo, y reconocer esto y no tener ningún tipo de negatividad hacia David de algún tipo de revancha hacia David, para nada, todo lo contrario, se amaban, eran amigos y Jonatán incluso le regaló su manto, su espada, los atavíos reales en reconocimiento a que David era el próximo rey escogido de Dios, no Jonatán. ¿Y esto qué nos enseña? Nos enseña, hermanos, que en el camino de la vida, Dios permite que en algún momento en nuestra vida, lleguen a nuestra vida personas que son de real bendición, son amistades, hermanos en la fe, personas que llegan a nuestras vidas, algunos de ellos se quedan en nuestras vidas para siempre, otros pasan, nos bendicen y pasan, continúan su camino, no nos quedamos, no se quedan en nuestras vidas, pasan simplemente, pero igual son de bendición. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros tratamos a las personas que Dios pone en nuestro camino y que de alguna manera son de bendición para nosotros, o nos ayudan, o oran por nosotros, o nos han dado algún consejo, o nos han sido de algún tipo de ayuda en algún momento de la vida? ¿Cómo respondemos a esas personas? ¿Sí? Aquí aprendemos, hermanos, que una persona leal no se aprovecha ni busca su propio interés. Y eso lo vemos tanto del lado de Jonatán, perdón, como del lado de David. Jonatán no buscó revancha contra David al darse cuenta de que él era el próximo llamado a ser rey, no Jonatán, sino que le mostró una amistad sincera, una amistad honesta, transparente, amorosa, y David, por el contrario, tampoco no aprovechó el hecho de que Jonatán lo reconocía, a derrocar a tu padre. No, David tampoco se aprovechó de esto, nunca utilizó su amistad con Jonatán para congraciarse con Saúl o para tener algún tipo de favor en el reino, y eso es lealtad. Lealtad es el compromiso que hay entre dos personas de apoyarse, de respetarse, de quererse, y eso es algo muy, muy bueno. Y la lealtad, hermanos, es un rasgo de carácter muy importante que lamentablemente en estos tiempos no es muy común. No es muy común en las personas. La mayoría de las personas se pudieran calificar como oportunistas, es decir, están contigo mientras puedan obtener algo de ti. Y si ya no pueden obtener algo de ti, entonces simplemente se van, ¿no? Se retiran y simplemente ya no necesitan nada de ti, ¿no? Están contigo porque quieren algo. Y cuando ya no pueden obtener eso, si se dan cuenta que no pueden obtener eso, simplemente se alejan, ¿no? Pero la lealtad es algo muy importante. Y un consejo, hermano, la lealtad es importante en el matrimonio, la lealtad es importante en la amistad, la lealtad es importante en la familia, la lealtad es importante en el ministerio. Es muy importante, ¿sí? Algún día hablaré de las cosas que a veces no se hablan cuando hablamos de ministerio, pero la lealtad es una de las cosas muy importantes y que se valora mucho en la labor espiritual, en el trabajo espiritual en la iglesia, y vuelvo a repetir también en la familia. La lealtad es muy importante. Jonatán y David eran personas leales la una a la otra, y eso fue algo que marcó su amistad. Y una de las cosas que nosotros podemos entender como una situación que puso a prueba a David, ¿no? Esta amistad, Jonatán, que podía, David, si hubiera querido utilizar su amistad con algún fin egoísta, David no lo hizo, ¿no? A eso voy. Esa situación nos puso a prueba. A veces, hermanos, vienen a nuestras vidas personas que pudiéramos nosotros utilizarlas para algún beneficio personal, pero la pregunta es lo correcto. Entonces, David se comportó de una manera adecuada, no sacó provecho de una amistad, sino simplemente disfrutó la amistad o disfrutó las personas que Dios pone a nuestro alrededor. Y eso es muy importante. La siguiente prueba que vamos a mirar la encontramos en los versos 5 al 9 y leemos: y salía David a donde quiera que Saúl enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl,
con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Esta es una situación también que nos pone a prueba. Algo que pasa aquí es que Dios empieza a engrandecer a David en medio del pueblo de Israel. A partir de la muerte de Goliat, David empieza a hacerse conocido, ya no vuelve a ser un pastor como antes, ya no vuelve a casa de su padre. La Biblia claramente dice que Saúl lo toma y lo vuelve ya no solamente el muchachito o el paje de armas, ¿no?, que lo acompañaba, sino que ya lo vuelve un general en la batalla, un hombre a cargo de hombres de guerra. Mira que David era un hombre muchacho todavía, tierno de edad, pero Saúl lo pone en autoridad sobre personas con mucha mayor experiencia en combate, con mucha mayor edad. Saúl lo pone a David en ese lugar de autoridad, y dice la escritura que estando en esa situación, David no se comportó como un muchachito engreído al cual le dan poder y empieza a abusar de ese poder, sino que la escritura dice que David empieza a comportarse de una manera prudente, de una manera acepta a los ojos del pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Entonces vemos que este David se puso bajo la autoridad de Saúl y fue obediente, sabiendo que él era el próximo rey de Israel. No se rebeló contra Saúl, sabiendo que Saúl era un hombre desechado por Dios, al cual los espíritus malignos lo atormentaban y que tenía un carácter que no correspondía a un siervo de Dios. Sin embargo, David se puso bajo la autoridad de Saúl y fue obediente a Saúl, pero sobre todo, pienso yo, fue obediente a Dios. Saúl lo promociona, lo pone sobre gente de guerra y vemos cómo David se comporta prudentemente, no se le sube el orgullo a la cabeza, no empieza a abusar de la autoridad que Saúl le ha dado, no empieza a maltratar al pueblo ni a abusar de su posición, sino manifiesta siempre un testimonio de prudencia, un testimonio sabio delante de todo el pueblo y delante de los siervos de Saúl, ¿no? Porque hay personas que solamente tienen buen testimonio, solamente se comportan de una manera frente a las personas que tienen autoridad, pero frente a las demás personas no tienen ningún reparo en ser como son. Pero no, David era el mismo delante de todos, delante del pueblo y delante de los siervos de Saúl. Y eso nos hace pensar en algo, hermanos. Un evento como la muerte de Goliat, algo temporal, algo que sucedió una sola vez, puede encumbrarte. Ahora, no necesariamente matar a Goliat, pero, por ejemplo, de pronto puedes tener un gran talento o hacer un buen negocio o tomar una buena decisión y eso llevarte arriba. Y esa decisión, ese evento puede encumbrarte, pero solo el carácter te puede mantener en esa situación. Y David podía haber matado a Goliat y haberse hecho famoso de la noche a la mañana, pero si no tenía un buen testimonio, si no actuaba prudentemente y comenzaba a comportarse como un muchacho malcriado, como un muchacho egoísta, que abusaba del poder y de la autoridad que Saúl le había dado, pues tan pronto como había subido la fama, tan pronto iba a decaer. Pero David no, David fue levantado por Dios y se mantuvo allí, en ese lugar, en ese nuevo lugar de autoridad, de responsabilidad, porque tú has de convenir conmigo que las responsabilidades, la autoridad, la tensión, la presión de ser un pastor de ovejas no es la misma que ser un comandante de guerra. Entonces, cuando uno va avanzando en la vida, eso significa mayor trabajo, significa mayor presión, significa mayor responsabilidad, y muchas personas no quieren eso, ¿no? A veces yo mismo me he encontrado pensando, wow, ahora tengo más trabajo que antes o tengo menos descanso que antes, y de pronto recapacito y digo, pero está bien, porque eso significa que estamos avanzando, porque cada nivel de la vida que vamos creciendo, eso significa entonces más autoridad, más responsabilidad, más en todo aspecto, y uno tiene que saber lidiar con estas cosas. David se hizo aún más popular y lo curioso es, y lo que la Biblia narra, es que aún se hizo más popular que Saúl delante de todo el pueblo. Las mujeres cantaban y reconocían y se veía, ¿no?, que era en el imaginario popular
que David era aún mucho más reconocido por sus méritos militares, aún que el propio rey Saúl. Y eso era una prueba importante. ¿Por qué? Porque ante el halago, ante los aplausos, ante el reconocimiento, a veces las personas cambian. Cuando alguna vez alguien me lo dijo y siempre queda grabado en mi corazón, si a una persona quieres conocerla en verdad, haz tres cosas: dale poder, dale dinero y dale fama, ¿no? Haz que sea conocida. Y te vas a dar cuenta realmente quién es esa persona. Porque muchas veces, hermanos, se dice, ¿cierto?, que el dinero cambia a las personas o el poder cambia a las personas, y yo pienso que realmente no las cambia, sino que muestra lo que realmente siempre han sido. Entonces, si queríamos notar y si Dios estaba tratando con la vida de David, que iba a ser el próximo rey, entonces Dios permite que el pueblo lo aclame y se vuelva popular ante todos, porque está poniendo a prueba el corazón de David. ¿Cómo va a reaccionar David? ¿Va a reaccionar con orgullo? ¿Se va a ensoberbecer ante el propio rey Saúl? ¿Va a comenzar a caminar en altivez de espíritu? ¿Va a comenzar a comportarse de manera abusiva? ¿O va a mantenerse sencillo y humilde de corazón? Acá vemos dos reacciones muy importantes. En primer lugar, mientras David se mantuvo como siempre, él no cambió, se mantuvo humilde, se mantuvo sencillo, se mantuvo fiel a lo que Dios le había llamado a ser en ese momento, que era un comandante de guerra bajo la autoridad del rey Saúl. Si el rey Saúl era buen o mal rey, eso era algo que a David no le competía. Él no era llamado a hacer un juicio de valor sobre Saúl. El único que era llamado a hacer era ser fiel en lo que Dios le había mandado a hacer, y eso era comandar uno de los ejércitos de Saúl, y él era fiel haciendo eso. Entonces la fama, el poder, la autoridad que de pronto vino a su vida no lo transformó, no lo trastornó, no cambió su mentalidad. Él siguió siendo el mismo. Sin embargo, y ahí está el contraste, Saúl sí que cambió. Al darse cuenta de que el pueblo aclamaba más a David que a él, empezó a maquinar en su corazón, empezó a llenarse de envidia en su corazón, hasta el punto que dijo: caramba, a mí me dan miles y a David le dan 10,000, ¿no? Poco más y le dan el reino ya. Entonces, al expresar esto, estamos viendo la envidia que empieza a corroer el corazón de Saúl. Y esto simplemente es tan diferente a la manera como actuó Saúl, y es ahí donde empezamos a notar las grandes diferencias entre estos dos hombres. Mientras que uno era humilde y las situaciones que en su vida vinieron lo mantuvieron firme en lo que él era y en su carácter, Saúl iba empeorando cada vez más. Empezó a llenarse de resentimiento contra David, empezó a llenarse de envidia, porque recuerda, él ya sabía que iba a ser reemplazado en algún momento. Él ya sabía que Dios lo había desechado del reino. Obviamente lo que Saúl no sabía era quién lo iba a reemplazar. Aquí vamos a notar que Saúl empieza a sospechar de David. Empieza a sospechar que este David es el que Dios va a utilizar para reemplazarlo. Y por eso es que entonces vamos a ver cómo Saúl cambia su manera, su trato y su manera de ver a David. Y esto simplemente es porque en el corazón de Saúl las cosas estaban terriblemente mal. Un corazón humilde, hermanos, nos preserva de que el orgullo y el poder se nos suba a la cabeza. Todo lo que podemos obtener y ser proviene de la gracia de Dios y, ojo, es para Él. Entonces, nunca busquemos hacer las cosas por poder, por autoridad, por aplausos, para que la gente nos vea, para que la gente nos mire, para poder nosotros tener dominio sobre las personas, control sobre las personas, porque eso nunca va a terminar bien. La única razón por la cual Dios permite que podamos tener algún tipo de poder, algún tipo de autoridad o algún tipo de responsabilidad o algún tipo de bendición es simplemente por su gracia y para su gloria. Y eso siempre, nunca debemos de olvidar de dónde Dios nos sacó y hacia dónde Dios nos está llevando. Y recordar que no somos nosotros los que hemos salido, sino es Dios quien nos ha sacado y Él es quien nos está llevando. Tercera situación que nos pone a prueba.
la confianza en Dios. Y leamos, verso número 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Una vez más, vemos, hermanos, cómo Saúl nuevamente era atormentado por un espíritu malvado, y dice la Escritura que él desvariaba, se comportaba ahí como un demente, como un orate en medio de su casa. Así que David, y qué interesante es cómo David, él era ya un comandante de guerra, él era un hombre que ya comandaba ejércitos. Sin embargo, y como yo siempre lo he dicho a los hermanos, el hecho de que Dios nos dé alguna nueva responsabilidad no significa que tengo que abandonar las anteriores que Dios me ha dado. La idea es crecimiento, no reemplazo. Entonces, si Dios te ha bendecido con más responsabilidad, con más trabajo, o con más cosas en tu vida, eso no significa que dejas de hacer lo que antes estabas haciendo. Muchas veces me encuentro yo mismo pensando, escucho de alguna persona que dice, no, yo no puedo servir en esta área porque ahora estoy sirviendo en la otra. Y yo digo, ¿pero qué tiene que ver eso? Si la idea justamente que Dios te pueda promocionar es que tú puedas hacer lo anterior y lo nuevo. Si no, ¿dónde está el crecimiento? No hay crecimiento. Si el crecimiento es que tú creces en la capacidad de poder hacer más cosas para Dios, de poderte organizar mejor, de poder tener más disciplina, pero si entonces empiezo a hacer una cosa y dejo de hacer la otra, eso no tiene ningún sentido, eso no es crecimiento. David era ahora un comandante de ejército, pero sin embargo no descuidó su labor como músico adorador que estaba puesto delante de Saúl para ayudarle en los momentos en los cuales Saúl se encontraba atormentado por el demonio. Así que David estaba ahí, una vez más sentadito ahí tocando, una vez más con el arpa para intentar calmar al rey Saúl, pero si nos damos cuenta ahora la música ya no ayuda, ahora la música ya no hace efecto en Saúl. ¿Y por qué? Porque David ya no era agradable a Dios, porque la música ya no tenía ese poder. No, no es por eso, es por Saúl. Él está empeorando, recuerda. Su corazón se está volviendo cada vez más lejos, más duro de parte para con Dios. Entonces él está empeorando y ya está perdiendo la sensibilidad ante la adoración, ante la música, ante los cánticos que David estaba entonando. Entonces al perder Saúl esa sensibilidad, ya no tiene efecto. Entonces el demonio sigue ahí incitándole, sigue exacerbando lo que ya existe dentro de Saúl, y lo que ahora maquina Saúl es, voy a matar a David, dice, y toma una lanza y trata de clavarlo, dice, contra la pared, pero David lo esquivó. Ahora, lo interesante, hermanos, es que la Biblia dice que David que David lo esquivó 2 veces. ¿Eso qué significa? Significa de que Saúl lo trató de matar una vez y luego David se sentó nuevamente a seguir tocando y Saúl lo intentó matar nuevamente. Entonces, imagínate qué cuadro nos pinta esto de David, de su fidelidad a lo que Dios le ha encomendado, de su sumisión al rey Saúl a pesar de que intenta matarlo, y debe ser algo bastante difícil porque normalmente tendemos a pensar que no nos merecemos un trato así, y muchos de nosotros, incluido yo seguramente, hubiéramos dicho, bueno, creo que no es de Dios que yo esté aquí, así que patitas, ¿para qué te quiero? Y me hubiera ido, ¿verdad? Pero vemos que David no hace eso, David regresa, la Biblia no lo dice específicamente, pero al decirnos que lo esquivó 2 veces, eso quiere decir que muy probablemente David regresó a sentarse nuevamente a seguir tocando y que Saúl intentó matarlo nuevamente. Ahora, ¿qué significa eso también? Significa que David tuvo que aprender a confiar en el cuidado de Dios mientras servía bajo un liderazgo indigno que buscaba su mal. Obviamente, Saúl no pensaba nada bueno para David, pero David tuvo que aprender a confiar en Dios. Y hermanos, si algo hemos aprendido o estamos aprendiendo en estos tiempos de pandemia, es a confiar en Dios, a seguir sirviendo, ser prudentes, por supuesto, ser sabios, pero seguir confiando en Dios. Y confiar en Dios, en su protección, en su cuidado y en su gracia. No en el hombre, por supuesto, porque maldito el hombre que confía en cualquier hombre.
es decir, que pone su confianza, que pone su esperanza. No significa que no seamos confiables, debemos ser confiables, pero aquel que pone su esperanza en un hombre como lo debería hacer con Dios, entonces nunca va a terminar bien. Pero David estaba aprendiendo a confiar en Dios aún en medio de estas circunstancias. Ahora, ¿qué aprendemos acá? Aprendemos que el hombre, es decir, Saúl o cualquier hombre puede hacer planes, pero es Dios quien los estorba o los confirma, ¿no? Saúl ya tenía en la mente acabar con David, porque eso significa que él ya lo había identificado como el hombre que Dios usaría para reemplazarlo. Así que lo que quiere Saúl es sacárselo de medio a David. Ese es el plan que tiene Saúl, pero obviamente Dios está por encima de cualquier plan y él es quien estorba o quien confirma lo que Saúl quería hacer. En este caso, Dios estorbó los planes de Saúl para que no pudiera matarlo. Debemos aprender a confiar en la soberanía, en la protección y en el cuidado de Dios para con nosotros. Ojo, mientras seguimos siendo fieles a lo que Dios nos da. Entonces, mi amado hermano, si usted ha servido al Señor y ahora se encuentra en una situación difícil, yo le animo, siga sirviendo al Señor, no deje de hacer aquello que Dios le llamó a hacer, porque la pandemia no es licencia para dejar de servir, para dejar de adorar, para dejar de hacer lo que antes hemos hecho y que todo creyente tiene que hacer. Por supuesto que será más difícil, hay más restricciones, tanto económicas como de tiempo, como de salud probablemente. Tal vez usted ha pasado una enfermedad y se encuentra un poco delicado de salud. Tal vez el trabajo está más complicado ahora, traer dinero a casa es un poco más difícil que antes. Tal vez las horas pasan muy rápido, las cosas es un poco, realizarlas es un poco más difícil ahora por el temor que hay en las personas, por las precauciones o por las limitaciones propias de la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Sí, yo lo sé, lo reconozco, experimento muchas de esas limitaciones. Sin embargo, entiendo porque veo en la palabra de Dios que ni eso es licencia para dejar de ser fiel, obviamente con las adaptaciones y la flexibilidad que todo servidor del Señor debe de tener, pero ni eso es licencia para dejar de hacer lo que Dios ya nos llamó a hacer, hermanos. El crecimiento, la fidelidad significa que tú permaneces constante en lo que sabes que Dios te ha llamado a hacer a pesar de las circunstancias que se presentan a tu alrededor. David tenía claro dos cosas, que Dios le había llamado a ministrar el corazón de Saúl, a pesar de que era un corazón que no deseaba ser ministrado, y que Dios le había llamado a ser el reemplazo de Saúl a su debido momento, cuando Dios quisiera, no cuando David quisiera, no cuando Saúl quisiera, sino cuando Dios quisiera. Entonces, ¿qué hacía David mientras tanto? Simplemente ser fiel a lo que Dios le había mandado. Fue fiel cuando Dios le puso como pastor de las ovejas de su padre. Ahora Dios le ha traído a otro nivel de su vida, ahora se encuentra en otra dimensión de su vida. Él ahora era un paje, era un músico adorador, y luego Dios permitió que él estuviera sobre gente de guerra. Entonces David ahora ¿qué va a hacer? Va a ser fiel con eso que Dios le ha dado, a pesar de que vemos que el propio rey Saúl está buscando su muerte. Y esto, hermanos, para el hombre incrédulo, para el cristiano inmaduro, esto es ilógico, porque el cristiano inmaduro, el hombre incrédulo, se ama demasiado a sí mismo y dice, pero yo ¿por qué tengo que permitir este abuso? ¿Por qué yo tengo que permitir ser afrentado de esta manera? Yo tengo mis derechos. Pero la lógica del reino, hermanos, muchas veces no funciona así. La lógica del reino muchas veces tiene que ver con ser fiel a Dios y confiar en la protección de Dios, aún en medio de cualquier circunstancia. No siempre David lo hizo así. Vamos a ver que llegado el momento, David se aleja ya de la vida de Saúl, se aparta de Saúl, y eso es ¿por qué? Porque ya llegó a un punto la tensión entre Saúl y David que ya no era sano, ¿cierto? Entonces con eso no estoy diciendo tampoco que David se quedó ahí al ladito de Saúl, no importa, mátame, no, acá está mi cuello. Y si Dios quiere el cuchillo tendrá filo, y si no, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que
tratamos de, en lo que está de nuestra parte, ser fieles a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y cuando ya es imposible, como dice la palabra, entre tanto esté de nuestra parte, estar en paz con todos los hombres, dice el Nuevo Testamento, el libro de Romanos, Pablo. Y cuando ya es imposible, entonces tenemos que seguir nuestro camino. Siguiente prueba, la prueba del carácter, la cuarta prueba. Y leamos, verso número 12. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo a Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Saúl llegó a estar muy temeroso de David porque cualquier cosa que él intentaba hacer contra David no le funcionaba. ¿Por qué? Porque David tenía mucha suerte, porque David tenía una pata de conejo atada a su cinto. No, porque dice la razón, Jehová estaba con David. David gozaba de la bendición de Dios y sí, pues, porque si tú te das cuenta del comportamiento de David, el respeto, la lealtad, el buen carácter, el buen testimonio, el amor a Dios, la prudencia, la sumisión que está manifestando en la vida, todas esas cosas que te he mencionado, traen bendición, hermanos. Si nosotros andamos en lealtad, no apuñalamos a nadie y respetamos a las personas y amamos a las personas y tratamos bien a las personas y procuramos vivir en obediencia al Señor y dar un buen testimonio y tratamos de ser prudentes en nuestros actos, decisiones, palabras, aún en lo que posteamos, en lo que decimos, en lo que no decimos, en la manera como nos vestimos, en cómo hablamos, en cómo pensamos y cómo tratamos a los demás. Cuando hacemos todas estas cosas y nos sometemos a la autoridad y somos humildes y enseñables y todas las cosas que empezamos a ver en el carácter de David, entonces, hermanos, definitivamente eso trae bendición. Trae bendición. David estaba con el Señor estaba con David. Y Saúl lo sabía. Saúl sabía que Dios estaba con David. Saúl sabía que David lo iba a reemplazar en algún momento. Así que vemos que Saúl trata de aferrarse en su carne a algo que ya no es suyo, ¿no? Él trata de aferrarse a un trono que ya no le pertenece. Así que, ¿qué hace Saúl? Muy astutamente, Saúl es un hombre muy astuto, lo que hace es, aparentemente lo promociona, aparentemente ahora lo sube de rango a David, y ya no es ahora el jefe de un pequeño ejército, sino que ahora lo pone como un jefe de 1000 soldados. Y ya entonces lo pone en una posición de poder más alta y lo envía lejos, lo aleja de sí. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea detrás de esto? Para que muera en combate, para que en alguna batalla alguien lo mate, ¿no? Esa es la idea. Saúl está tratando de deshacerse de David, no lo quiere cerca porque él dice es una amenaza. Entonces lo envía lejos. Sin embargo, una vez más, todo lo que Saúl piensa para el mal de David, Dios lo vuelve en algo bueno. Dice la Escritura que David, a donde iba, tenía éxito. Conquistaba a sus enemigos, la gente lo amaba aún más todavía, su testimonio seguía creciendo cada vez más. Tanto Israel, Judá, todo el mundo lo amaba porque se portaba prudentemente, porque hacía las cosas bien, porque su testimonio era intachable. Entonces, ¿qué podemos extraer de esto, hermanos? A donde vayas, si haces las cosas bien, la gracia de Dios y su favor te acompañan. Alguna vez un hombre de Dios me dijo, tal como sales de una etapa en tu vida, así vas a entrar a la siguiente etapa. Si yo salgo del enamoramiento, de la soltería, perdón, con defectos en mi carácter, con irresponsabilidad, siendo impuntual, siendo inmoral, siendo egoísta, así voy a entrar al matrimonio. No es que el anillo de bodas me cambia mágicamente o el amor me transforma de ser sapo en príncipe, ¿no? Los cuentos es al revés, ¿no? Nos transforman de sapos a príncipes, pero al revés, más bien el matrimonio a muchos transforman de príncipes en sapos. Y el anillo de bodas no nos transforma, hermanos. Somos simplemente lo que siempre hemos sido. Y a donde vayas, ¿no? Mucha gente sale de su antigua iglesia y sale mal, salen en rebeldía, salen en desobediencia, salen haciendo las cosas mal y así entran a otra iglesia. Porque no se ha solucionado ese problema, ¿no? A donde vayamos, siempre lo digo, a donde yo voy, mi pecado me acompaña.
porque mi pecado está en mí. A donde yo vaya, así me mude de iglesia, me cambie de país, me cambie de continente, mi pecado me sigue, porque está en mí. Entonces, es algo con lo que yo tengo que lidiar. Y por el contrario, si yo hago las cosas bien, si busco al Señor, donde sea que yo vaya, la gracia y el favor de Dios me acompañarán. David aprendió a ser un hombre de carácter sólido, cerca del rey, es decir, ahí en el reino, cerquita a Saúl, o lejos en campañas de combate, David era el mismo. Cualquiera pudiera pensar, bueno, David va a fingir, ¿no? Delante de Saúl, va a fingir prudencia, va a fingir ser una mansa paloma, que no se revela, tranquilito, ahí no mata ni una mosca, pero ya cuando él está lejos, ahí ya no le importa quedar bien con nadie, así que es abusivo, es intolerante, es malvado, pero no. David, lejos del rey o cerca del rey, era el mismo, humilde, fiel y por supuesto lleno de la bendición de Dios. Y esa es una tremenda enseñanza para nosotros. Porque a veces cometemos el error de maquillarnos y de tratar de ser unos delante de personas a las cuales valoramos o de alguna manera respetamos o pensamos que podemos tener algún tipo de beneficio de ellos, pero delante de los demás somos diferentes. Es decir, delante de mi jefe me comporto de una manera, pero con mis compañeros soy malcriado, soy irrespetuoso. Delante del pastor soy una persona amable, servicial, pero cuando otra persona me pide un favor no lo hago simplemente porque no me interesa, porque soy irrespetuoso, soy impuntual, ¿me entiendes? O sea, con una persona soy diferente porque puedo obtener algo de esa persona, reconocimiento, algo, pero de los demás soy diferente. Y eso es carácter. Eso es carácter, hermano, lo que tú eres, lo que la gente al final puede ver y lo que la gente al final dice de ti y de mí. La gente no va a decir de mí lo que yo digo, sino va a decir de mí lo que ve de mí a lo largo del tiempo. En un testimonio, si mi testimonio es consistente a lo largo del tiempo o es completamente incoherente. Entonces, David era el mismo y eso era lo importante. Y por último, la última prueba, la prueba de la oportunidad, verso 17. Entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David le respondió a Saúl, ¿quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David diciéndole, he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un pobre hombre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl le dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino siempre prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David esas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes de que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente, y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a la campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. ¿Qué vemos acá, hermanos? En primer lugar, si tú recuerdas, en el capítulo anterior, capítulo 17, Saúl había prometido, entre muchas cosas, darle a su hija en matrimonio al hombre que pudiera matar a Goliat. ¿Recuerdas eso? Saúl lo había prometido. Así que, efectivamente, Saúl se había demorado tanto porque no tenía la intención de cumplir su promesa,
Sin embargo, mira cómo es, y por eso que te decía que Saúl es muy astuto, porque él es capaz de usar a su propia hija y ofrece a su hija mayor, Merab, a David, pero no porque realmente deseaba recompensar a David, sino como una trampa. ¿Por qué? Porque en los tiempos bíblicos, hermanos, si tú te querías casar con una mujer, tú tenías que pagar la dote, tenías que pagarle al padre una cantidad de dinero, de bienes que correspondía a lo que el padre había estipulado. Y por supuesto, mientras más importante era la doncella, más era el dinero que tenías que pagar como la dote. Así que imagínate, la hija mayor del rey Saúl, cuánto valdría. Así que para David, un hombre que provenía de una familia humilde, era imposible pagar la dote de una princesa. Pero Saúl, astutamente, no quería pedir una dote, lo que quería pedir era 100 prepucios de filisteos, es decir, que David vaya a matar a 100 filisteos por la hija de Saúl, y confiaba Saúl en que al hacer eso, David fuera muerto o que se haga aborrecible ante los filisteos por haber matado 100 filisteos por nada, y los filisteos entonces empiecen a perseguir a David y te terminen matando. ¿Notas la astucia de este hombre? Entonces, esa es astucia carnal, ¿no? Mundana. Y eso es lo que Saúl está tratando de hacer para sacarse de encima a Saúl. Y ante todos, obviamente, Saúl aparecería como un rey bondadoso, generoso, que ofrece su hija a un plebeyo, pero no era esa la idea, ¿no? Él quería hacerle mal a David. Y David, por el contrario, vemos que ni enterado, y también tenía un corazón humilde, no se veía como yerno del rey, le decía, pero ¿cómo yo voy a ser yerno del rey si no soy nadie, ¿no? Y nota, esto no es una falsa humildad, David realmente sentía esto y se notaba así. Y bueno, dice que en el tiempo en que debían entregarla a David, su mujer, el rey astutamente se la dio a otro hombre. ¿Con qué? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de despertar algún deseo de venganza en David, porque le habían prometido una mujer, al final no se la dan a otro hombre. Pero ¿qué hizo David? Nada, absolutamente no hizo nada, no reaccionó, no hizo absolutamente nada, no tomó venganza en sus manos, no hizo justicia. ¿Por qué? Porque David se sometía a Dios. Por el contrario, dice la escritura que la otra hija de Saúl, Mical, sí amaba a David, y esto lo llegó a conocer su padre, y una vez más astutamente la ofrece a David, usando a sus siervos para convencerlo y hacerle saber que el rey no quería la dote, ¿no? O sea, astutamente por un lado le ofrece la hija y por el otro lado trata de manipularlo con sus siervos para que David acepte, y despliega su plan. Deseaba siempre prepucios de filisteos por su hijo y por su hija, y Saúl confiaba que en esta misión David moriría. Pero una vez más, todo lo que Saúl intentaba hacer contra David no funcionaba, hermano, ya parece algo cómico. Y una vez más, David fue y no solamente consiguió 100, consiguió 200 prepucios de filisteos, es decir, como para conseguirse a las dos hijas, a la mayor y a la menor. ¿Ves? Ante todo esto, Saúl tenía todavía más temor de David, porque veía que todo lo que David hacía, Dios lo bendecía. Y obviamente eso significaba que la ruina de su reino estaba cerca. Por otro lado, los filisteos salieron en campaña para vengar a los 200 hombres que David mató. Sin embargo, igual, sea los filisteos, sea David, sea Saúl, perdón, o sea quien sea, todo lo que intentaran hacer contra David no funcionaba. Dios, por el contrario, seguía engrandeciendo a David. ¿Y por qué? Porque David era el favorito de Dios, porque David tenía una corona, porque tenía algún tipo de suerte mística. No, simplemente la receta del éxito, hermano. David era obediente, sencillo, humilde, vivía en obediencia a Dios, trataba de agradar al Señor, se portaba prudentemente. Receta del éxito, Dios lo bendecía. ¿Qué aprendemos entonces, hermanos? Cuando hacemos las cosas para la gloria de Dios, a la manera de Dios, obtendremos la gracia y la bendición de Dios. David pudo haber usado de venganza, pudo haber hecho alguna treta, igual que Saúl, para conseguir ser yerno del rey, como una manera de llegar rápido al reinado, pero sin embargo no lo hizo. Solamente tomó la oportunidad que se le presentó, y cuando no funcionó simplemente lo dejó allí, lo dejó estar. Y entonces vemos, hermanos, que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no todas se hacen correctamente. Y cuando hacemos las cosas de la manera correcta, entonces hay bendición. Termino. ¿Qué aprendemos de este pasaje 18, este capítulo 18 de Primera de Samuel? En primer lugar,
Hermano, mi hermana, sea leal a las personas que Dios pone en su vida. Sean de bendición, a las que son de bendición para su vida, sean leales a esas personas. Y aún si son de tropiezo, hermanos, porque a estas personas Dios permite en tu vida para tu crecimiento. En pocas palabras, nunca pagues mal por mal. Si te hacen mal, nunca pagues mal por mal, hermano. Siempre seamos de lo que pagamos bien por mal. Hablan mal de ti, bendice. Te hacen alguna treta, bendice. Te hacen algún mal, bendice, hermanos. Nunca paguemos mal con mal. Seamos leales. Cuidemos nuestro corazón del orgullo, todo lo que tenemos, lo que somos, lo que hemos logrado, lo que conseguiremos en el futuro, es por Dios y para su gloria. Aprende a confiar en Dios en todo tiempo. Él sostiene nuestra vida. Sostuvo a David y lo cuidó de que Saúl lo matara. Sostiene a cada uno de nosotros también. Seamos coherentes y auténticos, no solo delante de quienes pueden favorecernos, sino delante de todos. Dios siempre nos está mirando. Como decía Pablo, lucha legítimamente, es decir, haz las cosas bien. Esto te traerá la bendición de Dios y su favor en todas las áreas de tu vida. Decía Pedro, ¿quieres una larga vida? ¿Quieres contar la bendición de Dios? Entonces busca la santidad, dice, apártate del mal y cuida tu lengua del engaño, ¿verdad? Y así podrás gozar del favor y la bendición de Dios. Hagamos las cosas bien, hermano. ¿Quieres la bendición de Dios? Haz las cosas bien. ¿Quieres que Dios te abra puertas? Haz las cosas bien. ¿Quieres que Dios te promocione en el ministerio? Haz las cosas bien. ¿Quieres bendición en tu familia? Haz las cosas bien. ¿Quieres bendición en las finanzas? Haz las cosas bien. ¿Quieres bendición en alguna área de tu vida? Haz las cosas bien. ¿Quieres que Dios abra puertas en tu vida? Que Dios te bendiga, que todo lo que la gente y Satanás y el mundo intenten contra ti no funcione porque Dios te ha acercado, Dios te ha bendecido y ángeles acapen alrededor tuyo. Haz las cosas bien. Hagamos las cosas bien y lograremos la bendición del Señor. Recuerda, David era un siervo ejemplar. Aún así falló. Miremos a Cristo Jesús, el hombre perfecto, el siervo perfecto, y seamos imitadores de él. ¿Sí? David es digno de imitar en muchas cosas, pero no en todas. Sin embargo, Cristo Jesús es el mejor David, el hombre perfecto, el siervo perfecto, al cual usted y yo tenemos que imitar. Hermanos míos, que Dios bendiga su palabra y que nos ayude a imitar el ejemplo de David, un ejemplo de fidelidad, un ejemplo de integridad, un ejemplo de fe, de confianza en Dios, de obediencia y de cómo cuando se hacen las cosas bien, hermanos, obtenemos la bendición de Dios. No estoy diciendo necesariamente que inmediatamente Dios te va a bendecir. Recuerda que sí, Dios bendecía a David, pero para que David viera realmente la bendición completa de Dios en su vida, pasaron varios años. Así que añadiría todo lo que acabo de decir. Haz todo eso y seamos pacientes, porque Dios sabe recompensar a aquel que es fiel a Él. Así que seamos pacientes, hermanos, que la bendición de Dios llega. A veces puede tardar, pero siempre llega aquel que hace las cosas bien. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar.